Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Cap. 22. Animales y personas. Oye, ¿escuchaste las noticias? Harriet preguntó emocionada mientras se detenía junto a Peter. Ayer estuve muy ocupado, así que probablemente no lo hice, respondió Peter con cara seria. En verdad, en realidad estaba cuidando a Morgan después de que Peter le pidiera ayuda. Tenía una reunión urgente en Tokio, algo sobre una brecha en la seguridad de la fábrica allí. Pepper tuvo que volar a la sede de la región de inmediato, por lo que le pidió a Peter que se tomara un día libre y se quedara con Morgan, Lila y Nate. Los cuatro habían pasado el día viendo películas y comiendo helado en el sofá, un raro descanso de sus frenéticas vidas. Lila había comenzado a asistir a la escuela cerca, no muy lejos de la torre. Podía caminar cómodamente de un lado a otro, pero eso no impidió que Pepper y Peter le pusieran un destacamento de guardia. A diferencia de Peter, Lila no podía protegerse de ningún peligro, por lo que hicieron todo lo posible con su seguridad. Peter, especialmente, estaba aterrorizado de que cualquiera de sus enemigos, o personas que los Vengadores habían encerrado durante su mandato, hicieran todo lo posible para vengarse de la hija de uno de los 6 originales. El hecho de que Lila fuera la hija de Clint Barton no se mencionó a nadie fuera de la familia y los Vengadores, pero eran comprensiblemente cautelosos ante la posibilidad de que sucediera. Sus guardias estaban formados específicamente por ex agentes de S.H.I.E.L.D., que eran expertos en mezclarse, para no causar demasiada obstrucción en su vida. A pesar de eso, todavía se quejaba regularmente de la violación de su privacidad y su vida, lo que hacía que Peter, la mayoría de las veces, tuviera que comprarle helado para sobornarla. Hoy tenemos un profesor invitado, para todo el departamento de biología, le dijo Harriet, saltando sobre sus talones. Harley se deslizó detrás de ellos, lanzando su brazo sobre el hombro de Peter para sostener su peso. Peter, más que acostumbrado a su comportamiento letárgico por la mañana, no tuvo ningún problema para sostener a una persona más. Ni Harriet ni Peter reaccionaron cuando Harley dejó escapar un gemido, lamentando a los malvados administradores que habían diseñado el horario de clases en voz baja. Todos avanzaron lentamente hacia sus clases, ignorando ingeniosamente a los estudiantes que los miraban fijamente. ¿En serio? Peter preguntó con curiosidad. ¿Y quién es? Eso era conocida por ser una de las mejores universidades del mundo, por lo que los profesores que tenían eran los mejores de su campo. Kurt Connors, respondió Harriet con una sonrisa. Espera, Harley frunció el ceño, tratando de despejar el sueño de su cerebro. ¿Te refieres al Dr. Curtis Connors, pionero en ingeniería genética? Leí su trabajo sobre la combinación de ADN humano y animal para aumentar los atributos humanos, me inspiró. ¿Está aquí? Lo es. Harriet vitoreó. Y adivina qué, ¿no estás invitado, Butch? Oye, gritó Harley, despertándose por completo para mirar a la chica impenitente. Había recibido el apodo después de demasiadas veces de molestar a Harriet por la mañana, lo que hizo que ella lo etiquetara como un zumbido. ¿Por qué diablos no estoy invitado? Yo también asisto al programa acelerado, ya sabes. ¿No me escuchaste antes? Harriet le preguntó con aire de suficiencia, disfrutando de su molestia. Es solo para el departamento de biología. Eso significa que Peter, Sue y yo, y su Majestad Suprema también tenemos un pase de excepción. Reed también va a mirar uno, así que supongo que solo tú no te unirás a nosotros. Qué lástima, qué triste. ¿Cómo consiguió Víctor un pase de excepción? Preguntó Harley, su expresión rápidamente se volvió decidida. El hecho de que fuera un ingeniero de corazón no significaba que no quisiera escuchar a un biólogo tan reconocido. Supongo que le preguntó a Max. Peter finalmente se insertó de nuevo en la conversación. Nunca dejaba de divertirlo, las interacciones entre sus amigos. Harley chasqueó los dedos, señalando a Peter. Inteligente, se dio cuenta, antes de ver al alegre coordinador del programa dirigiéndose hacia ellos. Max Modell estaba absorto en algunos papeles, pero levantó la vista para verlos cuando Harley se interpuso en su camino. Su rostro se iluminó en una sonrisa al reconocerlos a los tres. Hola a todos. Saludó. Hola, Dr. Modell, respondió Harley, antes de pasar rápidamente a lo que quería hablar. Escuché que tenemos un profesor invitado Todd, Peter. Llegó un fuerte grito detrás de ellos. Susan corría hacia ellos, su rostro se iluminó de emoción, lo que Peter apostó a que podía adivinar la razón. Ella empujó hacia adelante, lo agarró por los hombros y lo sacudió con fuerza. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Kurt Connors es.
dando una lecta al departamento de biología de... Peter salió cuando lo sacudían rápidamente. Lo sé. Escuché. Sue se dio cuenta de que estaba en medio de una habitación llena de gente, mientras Harriet, Arley y Max la miraban divertidos. Inmediatamente se puso roja y dio un paso atrás apresurado de Peter. Lo siento, susurró, avergonzada por su desliz. No te preocupes por eso, Peter la calmó con una suave sonrisa. Yo también estoy emocionado. Como yo, dijo una voz severa detrás de Sue, lo que hizo que Arley y Harriet cerraran los ojos brevemente para calmar sus sentimientos. Víctor Von Doom avanzó caminando, su arrogancia irradiaba de él. Los ojos de Peter se cerraron de inmediato. Si bien se esforzó por mantener una fachada neutral, si no amistosa, alrededor del príncipe, tampoco pensaba demasiado en él. Simplemente mantuvo sus emociones más enterradas que cualquiera de sus amigos. Sería un honor escuchar a una de las mentes más revolucionarias de la biología moderna hablar sobre su campo de especialización, ronroneó, envolviendo un brazo cuidadoso alrededor de los hombros de Susan. Susan examinó el brazo con cautela por un momento, antes de dejarlo reposar. Peter le devolvió la sonrisa cortésmente al príncipe. Sí, lo haría, Víctor. Las expresiones oscuras de los dos guardaespaldas detrás de él hicieron poco para aliviar sus preocupaciones. Doctor Modell. Fue el grito desde su lado. Un chico larguirucho y de cabello desordenado con un par de anteojos gruesos corrió hacia ellos. Agarró una gran pila de papeles contra él de una manera engorrosa, y tropezó torpemente tratando de sujetar la pila. Justo cuando los alcanzó, tropezó y varios papeles se le cayeron de las manos. Peter actuó más rápido que nunca, agarrando los papeles que se habían caído, antes de levantarse suavemente y estabilizar al niño mientras se ponía de pie. Cuidado, Reed, reprendió Peter, devolviéndole los papeles al chico torpe. Gracias, Pete, jadeó Reed. Lo siento. Tan grosero como siempre, Richards, resopló Víctor con desdén. Susan le dio un codazo a Víctor en el estómago. Víctor, sé amable, lo regañó, dejando que su brazo cayera de sus hombros. Se volvió hacia Reed para comprobar si estaba bien después de la llamada cercana, pasando por alto la mirada de odio que brilló en el rostro de Víctor antes de que la suavizara. Peter, sin embargo, no lo hizo, y tampoco Arlene y Harriet, lo que aumentó aún más su inquietud con la realeza. Bueno, interrumpió Max antes de que se pudiera decir nada más. ¿Qué era lo que necesitabas, Arley, Reed? Quería un pase de excepción para asistir a la conferencia, estalló Arley antes de que Reed abriera la boca, haciendo que el genio larguirucho frunciera el ceño al chico de cabello castaño. Yo también. Reed siguió rápidamente. Max solo miró la hoja de papel en la parte superior de sus páginas. Bueno, por lo que parece, Arley, tienes una clase de física en ese momento, mientras que Reed, tienes una conferencia de cálculo. Max levantó una ceja hacia los chicos, mirándolos con severidad. Solo Peter notó el brillo divertido en sus ojos. Oh, vamos, Top. Arley gimió, y en un extraño giro del destino, Reed también estuvo de acuerdo con él, mirando al profesor suplicante por encima de sus gafas. Esto es mucho más interesante que una vieja y lúgubre clase sobre electromagnetismo. Hola. He estado trabajando con electroimanes desde, como, 10. No necesito que alguien me enseñe cómo funcionan. Sí, profesor. Reed intervino, sin siquiera darse cuenta de que estaba argumentando el punto de vista de su rival. Podría hacer una diferenciación parcial mientras duermo. ¿Me están diciendo que la universidad no los está desafiando lo suficiente, muchachos? Max les preguntó. Bueno, ¿qué tal esto? Durante tu lección de física, Arley, y tu clase de cálculo, Reed, ¿por qué no vienes a mi oficina y veremos qué podemos hacer para acelerar las cosas, eh? Ambos chicos lo miraron fijamente, traicionados. Sus expresiones desconcertadas fueron demasiado para Harriet y Sue, quienes se echaron a reír ante las miradas. Peter rápidamente hizo lo mismo, y Max fue el último en unirse a ellos, con el estómago agitado por las fuertes carcajadas que soltó. Estoy bromeando, jadeó Max, mientras la última de sus risas se desvanecía. Tomó 2 hojas de papel de la pila en sus manos, antes de entregarle una a Arley y la otra a Reed. ¡Ay! Tus excepciones. ¿Tú, ya los tenías? Preguntó Arley incrédula. Entonces, ¿por qué nos hablaste de nuestras clases? Reed miró al maestro. Fue gracioso. Max explicó, riendo de nuevo mientras se alejaba del grupo. Ambos genios miraron fijamente su espalda que se retiraba, antes de volverse el uno hacia el otro y fruncir el ceño. Esto es tu culpa.
Se gritaron simultáneamente. Las chicas, todavía temblando de tanto reír, se acercaron lentamente a ellas y las alejaron unas de otras. Peter se rió entre dientes, caminando hacia sus clases junto con un osco Víctor. A medida que pasaba el día, la emoción por la conferencia se apoderó de Harriet y Adley, quienes no podían dejar de despotricar sobre los diversos logros del Dr. Connor. Después de todo, era uno de los biólogos vivos más condecorados, y fue un gran honor poder aprender de él. Finalmente, llegó el momento del evento. Todo el departamento de biología, los estudiantes y el personal, todos se reunieron dentro de una de las salas de conferencias más grandes del campus. Claramente, todos respetaban muchísimo al científico, lo cual era evidente debido a las expresiones ansiosas y emocionadas en los rostros de todos. Una vez que todos estuvieron sentados, el decano caminó lentamente hacia el escenario y tocó el micrófono para llamar la atención de la sala hacia el frente. Buenas tardes a todos, comenzó el Dr. Strickland. Es genial verlos a todos aquí. Como estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben, hoy tenemos un científico de renombre que está aquí para hablarnos sobre las aplicaciones de la ingeniería genética en el mundo real. Es un hombre brillante, que se graduó summa cum laude de la Facultad de Medicina Johns Hopkins, antes de hacer un doble doctorado en biología y bioquímica en el estado de Florida. Ha sido profesor asociado en su alma mater, antes de unirse a la Clínica Mayo, luego pasar a Harvard Medical y ahora es un investigador independiente. Así que, por favor, únase a mí para darle la bienvenida al escenario, al Dr. Kurt Connors. La sala estalló en aplausos cuando, desde detrás de las cortinas del escenario, un hombre sin pretensiones se adelantó. Era de estatura promedio, cabello castaño y usaba un par de anteojos gruesos. Una bata de laboratorio adornaba su torso y se veía completamente normal, excepto por un pequeño detalle. Le faltaba el brazo derecho y se veía claramente un muñón debajo de la manga derecha arremangada. Caminó hacia el podio, llevando un pequeño control remoto, antes de aclararse la garganta y presionar el botón. Una pantalla detrás de él comenzó a mostrar las diapositivas que había hecho antes. Buenas tardes, comenzó suavemente. Mi nombre es Kurt Connors, y sí, soy zurdo. Cuando la sala se rió entre dientes ante la broma ligeramente morbosa, comenzó la conferencia. Peter tuvo claro de inmediato que el hombre era realmente un genio. Sabía de lo que estaba hablando y explicó su investigación en términos simples a la audiencia, todos los cuales lo miraban con asombro. Una mirada a su alrededor mostró que sus amigos estaban tan cautivados por la presentación como él. Explicó su idea sobre el uso de ADN animal para complementar algo en las personas, generalmente un factor de curación avanzado. Y así, el caso más probable sería usar algo como ADN de reptil para ayudar a la capacidad de curación humana. Para aquellos de ustedes que no lo saben, un lagarto puede volver a crecer su cola en 60 días. Imagine, por un segundo, un caso en el que un ser humano puede volver a crecer un brazo o una pierna en 2 meses. Imagínate eso. Kurt Connors era claramente un hombre con visión. Peter podía ver el brillo detrás de sus ojos, mostrando el mundo que había imaginado. De repente, una sensación cegadora golpeó a Peter. Sin embargo, lo sabía bien y sus ojos se abrieron como platos. Más rápido de lo que los ojos de nadie podían seguir, saltó de su asiento, directamente hacia el techo. En medio de su salto, agarró una lanza que se dirigía hacia el científico en el escenario. Aterrizó en el techo, agarrando la lanza con fuerza. Toda la sala se había quedado en silencio ante la exhibición. Peter siempre se había negado deliberadamente a demostrar cualquiera de sus habilidades al resto de los estudiantes. Incluso el científico en el escenario se había quedado en silencio, con los ojos muy abiertos y pálidos ante la vista. Pedro se volvió detrás de él, para ver de dónde había salido la lanza. Notó una figura descomunal escondida en las sombras de la puerta abierta. Presionando en secreto el botón de pánico en sus pantalones para llamar a los trajes de Iron Man desde la torre, saltó del techo para aterrizar detrás de la última fila y mirar a la figura en las sombras. Dr. Strickland, dijo Peter sin darse la vuelta. Evacuaría la habitación si fuera tú. No, gruñó el hombre en las sombras, su fuerte acento ruso saliendo en sus palabras. Kurt Connors es mi presa. Dámelo y no dañaré a nadie más. No puedo hacer eso, amigo. Peter se encogió de hombros ante la figura musculosa. Todos fuera. Strickland salió de su estado de shock para gritar al resto de la sala. Todos los demás comenzaron a correr hacia las otras salidas, dejando la principal a Peter y al hombre. El hombre misterioso se adelantó.
Era un hombre alto, tal vez de 6 pies y medio de altura, y tenía los músculos para ir con su cuerpo. Parecía que podía levantar un automóvil. Su cabello rubio estaba corto y llevaba lo que parecía una piel de león en la parte superior del cuerpo. No cubría mucho y mostraba sus músculos, así como la variedad de cuchillos que llevaba consigo. Sus ojos eran animales, y lo más extraño era que sus pupilas parecían hendiduras, como un gato. Peter observó por el rabillo del ojo, mientras Arley guiaba a Connors fuera de la habitación, mientras los maestros se llevaban silenciosamente a los estudiantes. Todos lo miraron para ver la confrontación. Se maldijo a sí mismo al darse cuenta de que había dejado su traje en la torre, porque quería recargarlo. Friday estaba actualizando la configuración, por lo que se fue a su tierno cuidado. Eso significaba que tenía que hacerlo mano a mano. Última oportunidad, Spider, gruñó el hombre. Fuera de mi camino. De lo contrario, también te mato. No está sucediendo, amigo, respondió Peter con ligereza, tirando la lanza antes de agacharse para prepararse. Sin embargo, antes de comenzar, ¿puedo conseguir un nombre? Soy un cazador, muchacho. Eso es todo lo que necesitas saber, escupió el hombre, desenvainando rápidamente uno de sus cuchillos. Se abalanzó sobre el adolescente superpoderoso a toda velocidad. Peter notó que el lado izquierdo de la habitación todavía estaba siendo despejado, por lo que saltó alto para evitar el corte, telarañando ambos lados de la puerta y pateando al hombre con fuerza en el pecho para enviarlo volando hacia el pasillo. El cazador rodó antes de agacharse, con el cuchillo en un picahielos. Gruñendo animalmente, se lanzó hacia el adolescente, cortándole la cara. Peter se agachó bajo su corte, antes de bloquear uno que venía en sentido contrario. Por una fracción de segundo, notó que la hoja apuntaba directamente a sus ojos, antes de girar alrededor del hombre, quien le arrojó el cuchillo a Peter. Peter lo atrató, tirándolo justo a tiempo para evitar otro par de cortes de un cuchillo nuevo. Bloqueando un corte hacia abajo con su antebrazo, golpeó al hombre con su mano izquierda. El hombre se retorció, pateando ambas piernas para poner algo de distancia entre ellas. Peter, que no estaba dispuesto a darle espacio para respirar, saltó al techo antes de redirigir hacia abajo con un fuerte centro que envió al hombre al suelo. Tejiendo un escritorio de un aula cercana, tiró de él hacia el cazador, quien simplemente lo golpeó con sus propias manos, haciéndolo añicos. Los ojos de Peter se abrieron un poco. El hombre estaba claramente mejorado, ya que acababa de romper una mesa de metal como si fuera un trozo de cartón. Agarrando una de las mitades rotas, el hombre se la arrojó a Peter, quien corrió hacia adelante y se deslizó debajo de la pieza de metal voladora. Al pasar por debajo de él, lo palmeó, tirando de él hacia sí mismo cuando corrió hacia adelante y se giró justo a tiempo para usar el escritorio para evitar que un cuchillo se acercara a él. El hombre trató de apuñalarlo 2 veces más, las cuales Peter bloqueó con la mesa. Peter colocó un extintor de incendios junto a ellos en la pared, tirando de él hacia su agresor. Logró desviarlo del rumbo, y el hombre rugió en voz alta con frustración. Sacó otro cuchillo de su cinturón y sostuvo uno en cada brazo. En respuesta, Peter sostuvo la mesa frente a él, antes de partirla en dos. Ató ambas piezas a sus antebrazos, usando sus poderes para que se pegaran y actuaran como guanteletes reforzados. Los dos hombres se miraron el uno al otro durante un minuto, antes de que, en una señal tácita, se precipitaran el uno hacia el otro. El cazador derribó ambos cuchillos en cortes por encima de la cabeza, que Peter bloqueó con su brazo izquierdo. Su brazo derecho empujó y clavó al hombre en el estómago. Retrocediendo, el hombre intentó un corte lateral que fue bloqueado de manera similar, excepto que esta vez, el cuchillo permaneció incrustado en la madera y el metal. Otro puñetazo golpeó al hombre en la cara. Peter estaba actuando completamente por instinto. Si bien definitivamente tuvo entrenamiento de combate de los ex agentes de Shield en Stark Industries bajo la guía de Tony, y luego con Yelena, no era lo suficientemente bueno como para enredarse con este tipo, que claramente sabía lo que estaba haciendo. Este era completamente su sexto sentido, que era actuar. La pierna del hombre de repente se rompió y le quitó el aliento a Peter. Fue enviado al suelo. El hombre rugió de nuevo victoria, bajó el cuchillo que le quedaba sobre la cabeza de Peter. Peter movió rápidamente la cabeza y el cuchillo aterrizó a la izquierda de su cabeza. Nuevamente, movió la cabeza cuando el hombre lo intentó, y el cuchillo se hundió en el suelo a centímetros a la derecha de su cabeza. Gruñendo de frustración, el hombre se subió encima de Peter y bajó su cuchillo. Ambos brazos de Peter se levantaron para mantener el cuchillo lejos de su cara.
Estuvieron en un callejón sin salida durante unos segundos, el hombre empujando hacia abajo y Peter resistiéndose. De repente, Peter cambió la dirección de su fuerza, bajando el cuchillo a su izquierda nuevamente. En un inmenso acto de fuerza, se empujó en el aire, volteándolo a él y a su oponente. Inmediatamente golpea ambas manos del cazador en el suelo, antes de golpearlo directamente en la cara. En ese momento, una armadura metálica irrumpe por la ventana más cercana, disparando puños metálicos de las manos del traje que rompen las telarañas de Peter y juntan los brazos y las piernas del hombre. El hombre grita incrédulo de su propia derrota, retorciéndose y moviéndose como si fuera a separar las esposas, pero fue en vano. Tony había construido esos puños para sujetar incluso a Hulk. Aunque probablemente habría fallado contra el alegre gigante verde, aún era efectivo contra el cazador. Peter jadeó pesadamente, bajándose lentamente del hombre. Le dio unas palmaditas en el brazo al traje en señal de agradecimiento. Justo a tiempo, Free exhaló. Lamento que haya tardado tanto, respondió Viernes solemnemente. Era un vuelo de 2 minutos desde la torre, pero uno de los procesos de vestuario se retrasó unos segundos. No te preocupes por eso, Peter se despidió, solo para ser enviado de regreso al suelo por el impacto de un cuerpo contra el suyo. El cabello castaño encrespado se extendía frente a su rostro mientras sostenía a Harriet sollozando, seguido de cerca por una tensa sube. Reed y Arley también se acercaron, luciendo tan pálidos como fantasmas. ¿Qué diablos fue eso? Arley ladró. No lo sé, suspiró Peter. Pero estoy dispuesto a apostar que alguien lo hace, terminó, mirando fijamente al científico armado que estaba de pie con el resto de los estudiantes. Cap. 23, sentidos de investigación. Entonces, solo para aclarar esto, ¿no tienes idea de lo que está pasando? Bobby Moore le preguntó rotundamente al científico tembloroso. ¡No! Kurt gritó, temblando en estado de shock retrasado incluso ahora, minutos después de que hubiera ocurrido el ataque. No sé quién fue, o por qué ese loco eligió atacarme. Barbara Morse era una de las mejores agentes de Victoria Han, y fue enviada inmediatamente al campus de ESU al enterarse de que un mejorado había atacado el lugar. La policía también había respondido, y Yuri Watanabe estaba parado cerca, observando el interrogatorio. A pesar de no mostrarlo en sus rostros, ambos estaban preocupados por esta situación. Una cosa era perseguir a Spider-Man, un héroe conocido, por rencor, pero perseguir a un científico no era algo que tuviera sentido. Además, el mundo había visto el efecto de los científicos enloquecidos y sus experimentos con demasiada frecuencia en el pasado. Ultron fue un claro ejemplo que me vino a la mente. Un poco detrás de ellos, Peter miraba con el ceño ligeramente fruncido, su mente trabajando rápidamente para conectar los puntos. Algo estaba sucediendo aquí, algo que tendría que investigar. Había ambulancias y coches de policía que encendían sus luces afuera, así como autos oscuros con vidrios polarizados. Los estudiantes estaban siendo evacuados del edificio, enviados de regreso a sus dormitorios o respondiendo preguntas para las diversas agencias policiales. Peter les había asegurado a sus amigos que pronto estaría con ellos y se quedó dentro del edificio de biología para hablar con los demás. Está bien, suspiró Bobby, gracias por la ayuda, Top. Asegúrate de descansar un poco, ¿de acuerdo? Tanto el agente de S.H.I.E.L.D. como el detective se alejaron, hacia donde se encontraba Peter. Asintió con la cabeza hacia ellos mientras se acercaban. ¿Algo? Preguntó, con la esperanza de que pudieran haber recogido algo que se había perdido. Ambos negaron con la cabeza. ¿Viste o escuchaste algo del atacante, tal vez algo que conduzca a un motivo? Preguntó Yuri. Bueno, pensó Peter, como te dije, estaba mejorado. Era más fuerte, más rápido y más ágil que una persona normal. Sus ojos también tenían hendiduras. ¿Como una serpiente? Preguntó Bobby, desconcertada. Como un gato, corrigió Peter. Estaba entrenado, mejor que yo. Solo lo detuve debido a mis poderes. ¿Les dio algo antes de que lo llevaran a interrogarlo? En realidad no, suspiró Bobby. Seguía gruñendo y gruñendo a todos. Gracias a Dios por esas restricciones Stark. Realmente fueron lo único que le impidió pasar por todos. Eres uno de esos nerds de la ciencia, ¿verdad? Yuri le preguntó a Peter, quien levantó una ceja hacia ella, pero asintió de todos modos. ¿Puede decirnos en qué se especializa el buen médico? Quizás hay algún motivo en su trabajo. Kurt Connors es probablemente el mayor experto mundial en genética de especies cruzadas, explicó Peter.
Toda su investigación consiste en mezclar los genes de diferentes animales para darles ciertos rasgos. ¿Qué significa eso? Bobby frunció el ceño. Digamos que quieres darle a un perro una mejor vista, para ayudarlo a cazar mejor. El Dr. Connors dice que se puede hacer aislando el gen de la vista en, digamos, un halcón, e implantándolo artificialmente en el haz de un perro, dándole así al perro la capacidad de ver la distancia a la que puede ver un halcón. Interesante, reflexionó Yuri, pero ¿por qué es tan controvertido? Antes de que Peter pudiera responder, Bobby interrumpió. Porque no solo se detiene en los animales, ¿verdad? También puede funcionar con personas. Peter asintió. Connors ha estado trabajando para incorporar muchos aspectos diferentes de los animales en los genes humanos. El más importante de ellos es la curación, por razones obvias. Los tres miraron al médico, que se agarraba cansado el muñón de su brazo derecho. Está bien, Peter aplaudió, investigaré un poco sobre el trabajo de Connor y trataré de trabajar desde ese extremo. Agente Morse, si aprende algo del loco animal, ¿me lo hará saber? Claro, asintió Bobby. Este caso definitivamente sería mucho más fácil con la ayuda de Spider-Man, y tal vez incluso de los Vengadores si se volviera lo suficientemente serio. Detective Watanabe, ¿estará aquí en el suelo? Supongo que Spider-Man cooperará contigo si tiene alguna pista. Los tres se dieron la mano y se separaron. Peter salió del edificio, donde vio a sus amigos esperándolo justo después del cordón policial. Al verlo, agitaron los brazos con entusiasmo, indicando que debía acercarse a ellos. Estrechando la mano de algunos de los oficiales cercanos y estudiantes agradecidos, caminó rápidamente hacia ellos, agachándose debajo de la cuerda amarilla antes de ser bombardeado por abrazos. Harriet se aferró a su cuello, mientras Sue enterraba la cabeza en su pecho. Reed y Arley estaban un poco más restringidos, pero incluso ellos lo abrazaron en un abrazo que rompía la espalda. Peter, respiró Reed. Eso fue tan increíble, aterrador, declaró Sue. ¡Genial! Harriet inmediatamente respondió, inmovilizando a Sue con una mirada, quien respondió con una igualmente dura. ¿Alguna idea de quién era ese tipo? Preguntó Arley, un poco más tranquila que los demás como la única que había experimentado situaciones de vida o muerte antes. Ni idea, Peter se encogió de hombros. Supongo que sé cuál es mi próximo caso. Oye, ¿dónde está Víctor? El rostro de Arley se agrió rápidamente, una expresión reflejada por todos ellos excepto por Sue, quien solo miró decepcionada al suelo. Su Royal Douchebag se escapó con sus guardaespaldas tan pronto como salimos, gruñó Harriet. Ni siquiera me quedé para comprobar si estabas bien, refunfuñó Arley. De todos modos, Reed se aclaró la garganta. Volviendo al tema. ¿Vas a investigar esto? Peter observó su rostro emocionado con un toque de cautela. ¿Sí? Respondió lentamente. Ayudaré, declaró Reed rápidamente. No, Peter lo derribó. Oh, vamos. ¿Puedo? Absolutamente no, Reed, lo interrumpió Peter. Esto no es investigación para un trabajo de tesis. Este es un trabajo serio. La gente puede morir por esto, ¿de acuerdo? Pero todos estamos involucrados en esto ahora. Harriet interrumpió. Podemos ayudar. No es como si estuviéramos diciendo que nos uniremos a ti cuando estés luchando contra los malos, pero vamos, vete. Sentado en la torre Stark e investigando sobre una computadora. ¿Cuál es el daño? No conoces a algunos de los locos que hay por ahí, dijo Peter con firmeza. Estar en una computadora es suficiente para ellos. ¿Cómo podrían piratear una computadora de Stark Industries? Sue preguntó con curiosidad. ¿Tú también? Peter gimió, antes de mirar a Arley suplicante. Arley solo sonrió a su amigo, encogiéndose de hombros y sin decir nada para ayudarlo. Peter respiró hondo, antes de mirar a todos. No está sucediendo, declaró. Este es mi trabajo, estoy entrenado en esto. Te dije desde el principio que no voy a mezclar mi trabajo con la universidad. Eso es exactamente lo que es. No te estás involucrando. Punto. Oye, pero... Todos intentaron protestar, pero Peter avanzó con determinación, ignorando sus quejas. No cedería en esto. No tenía ni idea de qué tipo de locos tenía que luchar y atrapar. A veces, incluso los oficiales de policía entrenados no podían manejarlo. Conocía la sensación de querer ser parte de la acción, un sentimiento que lo había metido en problemas más de unas pocas veces con el señor Stark, pero esto era diferente. Estaban buscando posiblemente un grupo de mejorados, algo que era peligroso para cualquiera. Quién sabe, esto incluso podría tener que involucrar a los Vengadores.
Mientras se dirigía hacia los dormitorios, un conjunto de pasos familiares llamó su atención. Se dio la vuelta justo a tiempo para atrapar un misil de cabello castaño que se dirigía hacia él. Sus delgados brazos lo rodearon y la cara se enterró en su camisa. Miró hacia arriba para ver a un científico muy nervioso corriendo hacia ellos. Lo siento. Jane lloró. Se me escapó. Está bien, Jane, dijo Peter, envolviendo un brazo reconfortante alrededor de los hombros de su pseudo hermana menor. Podía sentir los latidos rápidos del corazón de Lila, lo que indicaba tanto su estrés como el esfuerzo de correr hacia él. ¿Estás bien, bola de chicle? Fuiste atacado. Lila declaró acusadoramente, apoyando su barbilla contra su pecho para mirarlo con tristeza. Me dijiste que estarías a salvo en la universidad. Lila, Peter suspira, pero se interrumpe rápidamente. Una cosa es que tú como superhéroe te lastimes, pero esto no es eso. Lila gimió. Esta es tu escuela. Si pueden traerte aquí, ¿dónde no? Todo está bien, Lila, Peter la tranquilizó, besándola en la frente. Estoy bien, nadie resultó herido, ¿no es eso lo importante? ¡No! Lila no está de acuerdo. Lo importante es que vengas a casa conmigo. Ya no necesitas ir a la universidad. Peter se rió entre dientes, finalmente entendiendo el punto de su argumento. Nunca le había gustado que se hubiera ido a la universidad, y había aprovechado todas las oportunidades para convencerlo de que volviera a casa. Sabía que ella estaba preocupada, pero ya no tanto. Con una sonrisa ante su astucia, algo que sabía que ella captó cuando hizo un puchero, la abrazó cerca de él y suspiró. «Sabes que no puedo hacer eso, chicle», respondió Peter, en el tono de un hombre que sufre una larga discusión. «Tengo que terminar la universidad para conseguir un trabajo en el futuro». Al igual que tú, la golpeó en el costado, haciéndola retorcerse lejos de su mano, debería estar en la escuela. ¿Sabes que me voy a tomar un día de enfermedad?, refunfuñó Lila, al ver que su plan había fracasado. Para ser justos, Peter pasó mucho tiempo en casa, más que la mayoría de los adolescentes que estudian en ESU. Estaba casi todos los días de la semana, controlando a Pepper, Lila, Morgan y Nate, así como a cualquier vengador que visitara la torre. Jane y Yelena estaban cuidando niños hoy mientras Peter estaba en la escuela. Peter se volvió hacia su compañera de equipo y amiga. Jane se había recuperado del susto. Ella no fue demasiado molesta, ¿verdad? Ignoró varonilmente el codo empujado en su estómago por la lapa que se aferraba a él. No, ella estaba bien, Jane lo despidió, sonriendo suavemente ante la interacción entre los hermanos adoptivos. Yelena está en la torre con los otros dos. Esta quería verte, así que la traje aquí. También hemos venido a llevarte a casa, después de la debacle que acaba de suceder. Eso sacó a sus amigos de su aturdimiento. «Guau», susurró Harriet, acercándose lentamente. «¿Ese eres?» «Lo estoy», Jane la interrumpió con una sonrisa amable. «Soy Lady Thor». «¿Qué? No, eso no es lo que iba a decir», Harriet negó con la cabeza, aclarando la confusión. «Quise decir que en realidad eres Jane Foster». Reed estalló, interrumpiendo al adolescente de cabello rizado, luciendo como si estuviera fanboying por dentro, lo que definitivamente era. «Oh, Dios mío, en realidad eres la doctora Jane Foster». «No lo puedo creer». Leí su artículo sobre los puentes Einstein-Rosen, y es una gran inspiración para mí, señora. Tengo todos tus libros, y los artículos de noticias, y eso. Harley le dio un fuerte codazo en el costado, deteniendo su vómito de palabras. Creo que pasamos el punto en el que eras un fanático y entramos en el territorio del acosador obsesivo demasiado rápido, Reedy. Susan, aunque no dijo nada, claramente estuvo de acuerdo con la evaluación de Harley y volvió la cara para no tener que mirar a su amiga a los ojos. Mientras tanto, caminó rápidamente hacia adelante y estrechó la mano del científico sorprendido. «Soy Susan Storm», se presentó, su emoción por conocer a una leyenda viviente en el espacio científico era palpable incluso cuando intentaba actuar con calma. «Ese es Reed. Lo siento mucho por él, pero es realmente un gran fan. En ese sentido, yo también. Su trabajo es realmente extraordinario». «Vaya», murmuró Jane, atónita con los eventos que sucedieron. Normalmente, cuando la gente la reconocía hoy en día, era como un superhéroe miembro de los Vengadores o como la exnovia de Thor. Muy rara vez se la identificaba por sus trabajos científicos, y ciertamente nunca supo que tenía fanáticos. Volvió los ojos hacia Peter confundida, quien simplemente le sonrió. «Te lo dije, ¿no? Bienvenido al escuadrón de nerds», bromeó, ante los graznidos de indignación de todos los demás. «Disculpe».
Arley gruñó. ¿Me acabas de llamar Ned Parker? Harriet le dio un codazo en el hombro. Amigo. Reed siseó. No me avergüences frente a ella. Creo que es un poco tarde para eso, Reed, murmuró Susan para sí misma, pero Reed la escuchó y se volvió hacia Jane con total vergüenza, que se había recuperado de su conmoción, en su mayor parte, y miraba al grupo divertido. Para evitar que su amiga se sintiera avergonzada de la situación, se volvió hacia el otro visitante, que observaba la situación con curiosidad. ¿Cómo te llamas, cariño? Sue le preguntó amablemente a la adolescente más joven. Lila, respondió la morena con una ceja levantada. ¿Planeas seguir hablándome como si tuviera 5 años? Los ojos de Susan se abrieron de par en par ante la réplica, mientras el resto se echó a reír. Lila, gritó Jane en estado de shock, mientras Peter estaba demasiado ocupado riendo para reprenderla por ello. Lila se mordía el labio para evitar que las risas se derramaran al ver a Peter casi rodando por el suelo. Finalmente, calmándose, Peter, todavía sofocando las risas, puso su mano sobre su hombro. Así no es como nos presentamos, ¿verdad? Si bien ciertamente sonaba severo, el ligero giro de sus labios lo delató, junto con la vacilación en su voz al final de la oración, haciendo que el resto se echara a reír nuevamente. Pedro. Jane esta vez trató de reprender a Peter, pero claramente no tuvo ningún efecto en el adolescente, quien continuó riendo. Ella negó con la cabeza ante los esfuerzos del chico. Lentamente, las risas disminuyeron, y Peter se despidió apresuradamente de sus amigos, no queriendo darles más tiempo para discutir sobre ayudarlo con sus misiones, y se fue con las dos mujeres, un brazo envuelto alrededor del hombro de Lila mientras ella le susurraba algo. Los adolescentes vieron como Peter le decía algo a Jane, quien lo esposaba en la cabeza, para diversión de Peter y Lila. ¿Enamoramiento de celebridades, eh? Harriet simpatizaba con el abatido Reed. Probablemente piense que soy un perdedor total después de eso, se lamentó Reed. Bueno, probablemente no sea un perdedor total, Harley se frotó burlonamente la barbilla, fingiendo ser un detective. Sin embargo, tal vez el 99% de uno. Reed lo empujó, haciendo que Harley perdiera el equilibrio y cayera en el banco cercano, donde el ingeniero mecánico de cabello castaño comenzó a reírse en la cara del físico de cabello negro. «Cállate, Keener», gritó Reed. Nadie te preguntó. Susan puso los ojos en blanco y apartó a Reed, haciendo que los otros dos la siguieran lentamente, abrazándose para sofocar sus risas. Sue no está contenta, ¿verdad? Harriet le susurró a su amiga, quien sonrió diabólicamente. Ciertamente no lo es. Cuando los dos alcanzaron a la rubia y al chico que arrastraba, Susan de repente se volvió hacia los otros tres. No vamos a quedarnos sentados mientras Pete lucha contra cualquier organización malvada que haya creado a ese tipo, ¿verdad? No, confirmó Harley, ya tenía un plan para obtener la información que necesitamos. Solo tenemos que ir a mi habitación, y usaré las puertas traseras que he puesto en el sistema de Tony para obtener la información sin que Viernes lo sepa. Vamos a investigar un poco sobre esto. Vamos a estar detrás de una pantalla de computadora, les aseguró Red. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Después de un largo rato asegurándole a Pepper, que volaba desde Tokio esta noche, que estaba bien y que no había pasado nada, pasó las horas restantes de la tarde con Morgan, Nate y Lila, todos los cuales querían tantos abrazos como fuera posible. Yelena le había dicho que investigaría abajo para darle tiempo con los niños, mientras Jane se retiraba a su laboratorio en la torre, algo que él le había concedido después de que ella hubiera pasado varias veces. Peter puso a dormir a Morgan, mientras que Lila hizo lo mismo por Nate, y juntos, los dos bajaron a la oficina de Peter, que usó tanto para su trabajo de sí como para su trabajo de Spider-Man. Se inspiró en el laboratorio de Tony, con una gran isla en el medio, algunos taburetes a su alrededor y una pantalla holográfica en cada centímetro del lugar. Podía tener proyecciones y simulaciones de todas las partes de la habitación, el piso, el techo, las paredes, en cualquier lugar, lo cual era muy útil dada la propensión de Peter a caminar por todas esas superficies cuando estaba tenso. Lila abrió la puerta de la oficina y Peter la siguió a la habitación, para ver a Yelena sentada en uno de los taburetes, deslizando algo y escribiendo furiosamente en la pantalla. ¿Sabemos algo? Peter preguntó de inmediato, poniéndose manos a la obra. Me las arreglé para hacer coincidir los detalles de la ropa y el estilo del hombre con otra persona, respondió Yelena. Es muy similar a un hombre llamado Sergei Kravinov. Fue un soldado condecorado en el ejército ruso en los años 80 y 90.
Fue elegido para formar parte del incipiente programa de supersoldados rusos, junto a mi padre. La última parte fue murmurada en voz baja, pero Peter la escuchó de todos modos. ¿Tu padre? Peter preguntó con curiosidad. Yelena nunca había hablado realmente de su familia, aparte de decirles que Natasha era su hermana. Yelena suspiró. Bueno, él no era realmente mi padre. Me utilizaron como parte de una operación de encubrimiento profundo. Mis padres eran los agentes de la inteligencia rusa. Mi padre, Alexei, y mi madre, Melina, tenían la tarea de sacar material de investigación secreto de algún laboratorio del gobierno, mientras que Natasha y yo éramos los niños, para proporcionar más pruebas para la portada. Alexei era un supersoldado, mientras que Melina era una viuda negra, una de las asesinas especializadas entrenadas bajo un programa especial en la Rusia de la Guerra Fría conocido como la Habitación Roja. Después de la misión, Natasha y yo fuimos enviadas allí, para ser futuras viudas negras. Tanto Peter como Lila estaban congelados. No podían imaginar ser vendidos por sus padres a nadie, y mucho menos a una organización secreta de asesinatos. Apenas podían imaginar la tortura a la que debían haber sido sometidas las niñas. Antes de que ninguno de los dos se orientara, Yelena continuó rápidamente. Continuando, he leído un poco sobre este Kravinov. Correcto, tosió Peter, despejando su mente de la distracción, pero resolviendo hablar con Yelena al respecto más tarde. ¿Qué hay de él? Bueno, por lo que obtuve de los archivos secretos de Hydra y KGB, el suero de supersoldado que estaban probando mejoró todos los atributos del usuario. Entonces, la arrogancia de mi padre se hizo mucho más grande y peligrosa. Isaiah Bradley, un supersoldado estadounidense hecho casi al mismo tiempo, parece ser volátil, peleando con cualquier injusticia percibida. Bueno, Sergei era un hombre con un complejo de inferioridad paralizante y tenía la necesidad de demostrar que era el mejor en cualquier cosa. Según los archivos, sus manejadores dirigieron su atención a la caza, enviándolo a misiones para cazar enemigos peligrosos, y usaron su necesidad para ser el mejor contra él. Se le dio el nombre Enclave Kraven, y fue su operativo anti-mejorado más exitoso, y su lista de asesinatos es enorme. Peter y Lila se movieron para mirar la lista, y el botón de desplazamiento continuo realmente los sacudió. Lila era demasiado joven para este tipo de cosas, pero estaba decidida a no estar en ningún otro lugar. ¿Qué le pasó? Preguntó Lila. No creo que un hombre así se retire tranquilamente. Tienes razón en eso, respondió Yelena, deslizando la pantalla para mostrar un informe del incidente. Eventualmente, se volvió aún más loco, y después de perder ante un equipo estadounidense, incluido Bradley, buscó desesperadamente volverse aún más poderoso. Ordenó a sus superiores que le consiguieran más drogas para que las probara, pero cuando se negaron, se volvió loco y trató de matarlos. Fue mi padre, y un par de otros, los que finalmente lo derribaron, y Rusia lo arrojó a un agujero profundo y oscuro y se olvidó de él. Entonces, ¿finalmente salió? Se preguntó Lila. Peter se ocupó de abrir una nueva pantalla al otro lado de la mesa y leer rápidamente todos los archivos disponibles. No según estos archivos, le dijo Yelena. No hay registros de que haya sido liberado, ni de su fuga, ni nada por el estilo. Por lo que esto muestra, todavía debería estar allí. Lo que probablemente hará que esta nueva amenaza que estás haciendo sea una imitación de algún tipo. ¿Has revisado los registros de la prisión? Peter preguntó, levantando la cabeza de la pantalla para mirar a Yelena. En respuesta, ella frunció el ceño. La prisión a la que fue enviado fue la provincia 13. No estaba bromeando cuando dije que lo arrojaron a un agujero profundo y oscuro. Es la prisión secreta fuera de los libros que Rusia usa para contener lo mejorado que tiene. Peter cerró los ojos y suspiró. Está bien, Yelena. Viernes, envié un mensaje al representante ruso en el Consejo de los Acuerdos para solicitar toda la información sobre Sergei Kravinov. Necesitamos saber si este tipo es un imitador o algo más. Algo sospechoso está pasando aquí, y voy a averiguar qué.